Los colombianos somos ejemplo de pujanza y entrega, sinónimo del patriotismo heredado por nuestros grandes héroes. Esta tarde rendimos honores al tricolor nacional. A continuación, himno de la República de Colombia. Esta tarde, desde aquí, desde la histórica Quinta de San Pedro Alejandrino, continuamos exaltando su pensamiento a propósito de su natalicio. A continuación, ofrenda al libertador Simón Bolívar. Presentan la ofrenda la directora del Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino, licenciada Sarita Abello de Bonilla, el presidente de la Sociedad Patriótica Bolivariana de Santa Marta, Javier Bermúdez Gallo. Para la fotico. Hijos, ahí, un segundo ahí. Muy bien. Una vez más le damos las gracias por acompañarnos en esta tarde y sobre todo en este sitio tan histórico y tan majestuoso para todos los colombianos. Aquí, la última morada del libertador Simón Bolívar. Es una tarea permanente de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino, desde cada una de sus acciones, exaltar y valorar el trabajo académico de quienes forjan y preservan el tesoro histórico de nuestras naciones. A continuación, la directora de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino, licenciada Sarita Abello de Bonilla, reitera este compromiso. Buenas tardes. Desde esta histórica casa de más de 400 años, nos reunimos esta noche para seguir exaltando el legado bolivariano. Muy complacida con la presencia de cada uno de ustedes, sensibles a nuestras iniciativas culturales. La Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo conmemora el aniversario 239 del natalicio de Simón Bolívar, héroe de todos los tiempos, visionario y altruista, quien naciera un 24 de julio en una casa colonial como en la que nos encontramos hoy, en Caracas. Desde este santuario de la libertad rendimos un homenaje al forjador de la emancipación e identidad de la Gran Colombia, constituida por 6 florecientes repúblicas. Recordamos su sueño y principal propósito, la unión de las naciones independizadas. Su humanidad y corta vida le permitieron accionar políticamente, donde enfrentó derrotas, pero a la vez saboreó grandes triunfos y victorias, registradas en las páginas de nuestra historia.
defensor incansable de nuevas formas de gobierno, donde prevaleciera la justicia, igualdad, fraternidad, unión, solidaridad y libertad entre los pueblos. Nuestro museo y su cátedra San Pedro Alejandrino se engalanan esta noche con una de las manifestaciones artísticas presentes en todas las generaciones, la música. Expresión cultural que nos suscita emociones, pensamientos, experiencias y que cumple en estos tiempos una importante función terapéutica. Exaltamos la memoria, aparte e ideas de Bolívar con esta velada cultural, donde rememoramos esta significativa fecha institucional, con el recital Recorrido musical por la Gran Colombia, Tendencias en América y Europa, 1783-1830. Concierto a cargo del grupo de cámara Ensamblaje Camareta, quienes harán una exposición íntima y personal, donde no solo compartirán los gustos musicales de Simón Bolívar, sino también las preferencias que predominan en América y Europa, desde 1783, año de nacimiento, hasta 1830, fecha de su fallecimiento en esta histórica casa. Agradezco el apoyo del Ministerio de Cultura y su Programa Nacional de Concertación Cultural, la Gobernación del Magdalena, la Alcaldía Distrital de Santa Marta, el Ejército, la Policía Nacional, Unimagdalena Radio, y gracias a todos por su valiosa asistencia. Muchas gracias. La Cátedra San Pedro Alejandrino, 200 años de historia y su evento El natalicio del Libertador Simón Bolívar es un proyecto 2022 apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura y la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía Distrital de Santa Marta. Esta noche contamos con la presencia de sobresalientes músicos. Ellos son jóvenes con muchos sueños y talento. El ensamble Camareta es un grupo de cámara integrado por instrumentos clásicos como el violín, la viola, el violonchelo, entre otros, que esta noche deleitarán con su propuesta musical. Este grupo fue creado hace 4 años y cuentan con un amplio repertorio que va desde lo clásico, pasando por la música del barroco, clasicismo y romanticismo. Desde esta histórica morada nos comparten una rigurosa investigación académica, ese recorrido musical por la Gran Colombia que va desde las tendencias en América y Europa desde 1783, año en que nace el libertador Simón Bolívar, hasta 1830, ese diciembre donde falleció aquí, en esta histórica casa en nuestra ciudad. A nuestros jóvenes músicos, gracias por estar acompañándonos. Bienvenidos, Ensamble Camareta, que es dirigido por el maestro Edgar Fuentes. Bienvenidos, que disfruten la velada. Buenas noches. Buenas noches. Primero quiero agradecer la asistencia de todos, a la directora Sarita Bello de Bonilla por la invitación, y a todas las personas que han trabajado para hacer posible este evento, y sobre todo que nos fue muy bien con el clima el día de hoy. Tenemos un poco de susto, pero afortunadamente podemos gozar de este cielo y esta luz y hacerlo en este espacio abierto. Este concierto lo quisimos hacer un poco al aire libre, precisamente porque siempre hablamos de Bolívar y la música en su vida, y hemos escuchado muchísimas canciones alrededor de la independencia de Colombia, etc. Pero estamos en un mundo totalmente diferente al que nos encontrábamos hace muchos años. Entonces, queríamos tratar de revivir un poco como esta esencia, este lugar que es el patio central de la Casa Quinta. En este lugar, pues, era muy distinto, estaba adaptado de una manera diferente, pero aún así se festejaba de la misma manera que lo hacemos ahora. No había sonido, pero las condiciones eran diferentes, los grupos eran un poco más grandes. ¿Por qué quisimos colocar un ensamble? Resulta que para hablar de la música en la vida de Bolívar hay que entrar a pensar un poco en cómo se hacía la música. Repito, no había un sonido como el de ahora. Si yo hablo aquí, seguramente no me van a escuchar. Pero también hay que ver que la música se reproducía de manera diferente. Ahora, si uno quiere escuchar una canción, va a Spotify, YouTube,
cualquier plataforma y la escucha, así de sencillo. Y la amplifica y eso suena, mucho más barato y mucho más fácil que antes. Entonces, ¿qué hacían? La música estaba solo pensado para lugares con condiciones acústicas. Los grandes teatros, que también eran iluminados con velas, no había electricidad. Y la música popular se relegaba a los parques con unos grandes formatos, con banda de vientos, que suena mucho más duro que unas cuerdas. Y también la música popular se resumía a las casas. Entonces, hablar de la música en la vida de Bolívar hay que pensarlo en un ambiente un poco más íntimo, en las cuestiones personales, en espacios como este, porque por eso tenemos 2 violines, una viola y un violonchelo, en un formato muy básico, pero también se hacían espacios muy grandes como en los teatros y eso. Entonces, para comenzar, me quiero inspirar en el viaje de Bolívar, en el segundo viaje que realizó a Europa. Pues la vida de Bolívar, como latino, está lleno también de muchas contradicciones de emociones. Pues él era una persona que había nacido en un ambiente económicamente cómodo, pero tuvo una vida muy trágica. Precisamente cuando Bolívar va a los 19 años a Europa, él se casa, su esposa fallece cuando la trae a vivir a América y lleva el cuerpo de su esposa a Europa nuevamente. Es aquí donde quiero empezar, en 1802, 1803. Porque aquí comienza, ahí es donde nace el Bolívar que nosotros conocemos como libertador. Si Bolívar no le hubiera pasado la tragedia de la muerte de su esposa, él hubiera seguido con sus negocios tranquilamente en Venezuela y hubiera sido pues una persona del común, más. Pero entonces, gracias a esta tragedia, Bolívar va a Europa en búsqueda de un redescubrimiento de él. Obviamente iba muy triste por la muerte de su esposa y él llega a España. Y es aquí donde quiero partir con música española. ¿Y qué pasa en España? Pues nosotros siempre conocemos la música clásica, como si fuera Italia, Alemania, Austria y esos países. Pero generalmente España en sí tiene otro formato. Porque cuando uno piensa en España, piensa en la guitarra, precisamente la guitarra española, que ellos tienen como ese reconocimiento de ese instrumento. Y en 1800 había un pianista, Scarlatti, muy conocido, y España quería precisamente caer en esa onda de la evolución de la música clásica. Entonces, hay un compositor cuyo apellido a muchos se le puede parecer conocido. Él es en realidad, él era compositor de guitarra, y es Mateo Albéniz. Algunos lo conocen porque es papá de Isaac Albéniz, el guitarrista, compositor de Asturias. Esta composición que vamos a escuchar en realidad es una sonata, se llama Sonata en Re, en realidad es una pieza muy, muy corta, el cual hicimos una adaptación. Y va a sonar muy extraño, ¿por qué? Porque la música clásica generalmente tiene unos patrones muy establecidos. Pero como es música española, España tiene un montón de influencias, sobre todo del Medio Oriente y todo lo que pasaron con los moros. Entonces, la segunda parte de la canción comienza muy jovial, muy alegre, pero la segunda parte va a sonar un poco extraña. No es error de los músicos, es que la canción es extraña. Para nosotros puede sonar muy familiar, pero en esa época, en la música clásica, eso era un poco complejo, era de mal gusto, porque estaba asociado a lo popular. Entonces, esta pieza se llama Sonata en Re y fue compuesta en 1802, justo en el momento en que Bolívar se encontraba en su regreso a Europa.
Bueno, y de España, bueno, nosotros sabemos que él, su gran profesor, Simón Rodríguez, precisamente se encuentra en Europa con él. Y él, en un momento de profunda tristeza, comienza a viajar y se dirigen hacia Francia. Los instrumentos más populares en esa época, que eran los de clase, eran pues las cuerdas, y los instrumentos de viento, como dije, eran instrumentos bastante populares, como de plazas, incluso en las casas. El que tenía un violín era de clase, el que tenía un clarinete, que eran instrumentos que ni siquiera se habían estandarizados, eran populares. Pero gracias a todo este proceso de libertad y de apertura al conocimiento y de creaciones de instituciones como las universidades y los conservatorios, se comenzaron a enfatizar en los instrumentos que estaban olvidados. Aquí comienzan a nacer instrumentos como, bueno, se perfeccionó el oboe, se mejoraron el clarinete, y de ahí en adelante otros instrumentos que comenzaron a aparecer, como el saxofón a final de 1800. Precisamente en París, en 1803, Bolívar estaba pasando por ahí, y en el Conservatorio de París estaba comenzando con sus cátedras de clarinete. Entonces vamos a interpretar el primer movimiento de la primera sonata para clarinete de Lefebvre. De hecho, la pieza original está compuesta para piano y clarinete, y el clarinete en esa época era un instrumento distinto, tenía llaves y otros sistemas que precisamente en las universidades comenzaron a mejorar. Bueno, y un compositor en el cual no hay una muestra exacta de cuándo, de si se encontraron o no, fue Beethoven. Beethoven era un compositor bastante reconocido y con mucha fuerza en Europa, pero como tal Bolívar no alcanzaron a coincidir. Pero en lo que sí coincidieron fue en su admiración con Napoleón Bonaparte. Incluso en unos casos Beethoven se decepcionó del trabajo que había hecho Napoleón y trató de destruir algunas obras que le alcanzó a dedicar. Pero en este camino, aquí precisamente en la Casa Quinta, en la sala, hay un cuadro de 1812. Y en esa época Bolívar se encontraba en Venezuela.
pero en ese año, 1812, Beethoven compuso una de las obras más conocidas que en su repertorio, que se hizo popular por una serie cómica mexicana que todos conocemos, como El Chavo del Ocho. En realidad, el formato que se utilizó era para orquesta sinfónica, pero hicimos una adaptación precisamente para este formato reducido, aprovechando como este ambiente de intimidad y también de un poco más relajado. No tenemos una orquesta, pero sí tenemos un cuarteto. Bueno, en realidad, ya vieron que suena muy diferente a la versión que conocemos del Chavo. En realidad fue una adaptación de un compositor francés cuando estaban experimentando con la música electrónica. En Italia, donde Bolívar hizo el juramento al Monte Sacro, que fue un punto de partida al Bolívar que nosotros conocemos en esa transformación desde España hasta Italia, pues él se va reencontrando y es precisamente en el Monte Sacro, en Italia, donde hace el juramento que no iba a descansar hasta libertar totalmente a los pueblos que estaban bajo el yugo de la tiranía española. Bolívar no se encontró con este compositor en Italia, pero sí alcanzaron a coincidir en España. Estamos hablando de Boccherini, el cual estuvo como músico de la corte española por muchos años, y precisamente justo en la primera y segunda estadía de Bolívar en España. Y precisamente Bolívar, nosotros sabemos que él era una persona que estuvo en contacto y conversaciones con los de la corte, y obviamente en ese proceso, en ese estudio y en ese redescubrimiento, se debió haber encontrado por fuerza mayor con Boccherini. Entonces, esta pieza es una de las más reconocidas de él. Esta incluso la compuso mucho antes del nacimiento de Bolívar, pero por la tendencia y por el actuar de Boccherini en España, lo más probable es que se hayan encontrado. De hecho, la música de Boccherini, el violín tiene una técnica que se llama el pizzicato, que es tocar la cuerda con el dedo en vez de con el arco. Y en casi todas sus obras, Boccherini, en un formato particular que se llama quinteto, que en realidad es con otro violonchelo, él lo hace pizzicato porque él estaba bastante impactado y bastante como encantado con el efecto de la guitarra, y vuelvo a repetir, que la guitarra era el instrumento primordial de España. Entonces vamos a escuchar
el Minuet de Boquerín. Bueno, y nos vamos nos venimos para América. Conocemos todo el camino que Bolívar estuvo, ya sabemos que Bolívar tenía como un contacto permanente con la cultura popular. Y hemos visto en varias representaciones de películas, series, en el cual Bolívar seguía y le gustaba escuchar y le gustaba en su campaña libertadora estar acompañado de cánticos que contaban las vivencias del proceso libertario, etc. Precisamente acompañado por un instrumento bastante útil y bastante portátil como la guitarra. En América pues no había tanta dinámica del proceso de lutería, construir o traer instrumentos era un proceso bastante complejo. Entonces, generalmente en América lo que hacían era adaptarse con lo que había, con las maderas, con las cuerdas, con todo que sabemos que no es lo mismo. Imagínense conseguir madera de pino aquí en el Caribe, muy complejo. Entonces, en este proceso, la música que se escuchaba primordialmente y de la cual hay registro, porque la música ahora, como dije, uno va a Google y escucha la música que quiere escuchar. Pero en esta época, el método de consumo de música era mediante las partituras, mediante editoriales, e incluso la gente cuando salía un sencillo, por llamarlo así, no lo buscaba en una tienda de música a comprar discos ni nada, sino que lo que hacían era comprar la partitura y tocarlo uno en su casa. Es decir, tenía que buscar a alguien que le tocara la música para escucharla. Entonces, tristemente, pues sabemos que no habían conservatorios, ¿no? Las universidades eran muy pocas, toda la música era dominada por la Iglesia Católica, pues eran coros, entonces la producción de música como tal era muy escasa. O por lo menos se hacía mucha música, pero no se conservó. Hay muchísimos nombres que suenan. Entonces, esta primera canción que va a sonar, no voy a decir el nombre hasta después que suene. Fue utilizada en contra de Bolívar, porque la música era música de guerra, eran marchas que se tocaban justo antes de un combate. Entonces, cuando Bolívar estaba en la región de Nariño, precisamente en ese combate, la música del ejército realista y de los pastusos es la que va a sonar, que incluso uno ahora lo baila y lo toma como canción folclórica, porque así lo es, de hecho es una danza, pero primero fue utilizado contra Bolívar y luego cuando Bolívar pues se recupera, gana y llega hasta el sur, se tocó a favor, es decir, ellos tomaron esta canción y la utilizaron como una pieza a favor para enaltecer el ejército
en las batallas del sur. Entonces, esta canción es de 1809 y el nombre lo voy a decir al final. Bueno, entonces me imagino que ya saben cuál es la canción, La Guaneña, ¿no? Y bueno, y ya para finalizar con esta intervención en honor al Libertador y su música, hay en el repertorio nacional 3 piezas que no pueden faltar, y estas piezas pues se dice que estuvieron en la última parte pues, de la vida de Bolívar, en todo este proceso libertario, incluso con una de ellas alcanzaron a recibir a Bolívar en Bogotá, y que son La Trinitaria, que es una canción, perdón, vamos a comenzar con La Trinitaria, sí. La Trinitaria, que es una canción popular, que en realidad estaba en esos pocos cuadernillos de música que se alcanzaron a conservar y que estaba dentro de los documentos que alcanzó a tener Bolívar. Luego vamos a seguir con La Libertadora y vamos a finalizar con La Vencedora.
La Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino le da las gracias a los jóvenes músicos de Ensamble Camareta, al maestro Edgar Fuentes, cercano a nuestra casa, la Fundación Museo Bolivariano. Gracias, muchísimas gracias. Agradecidos con este talento. Cada uno de ellos son jóvenes samarios, jóvenes músicos con mucho talento, y desde la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, orgullosa de este talento para nuestra ciudad y para el país. Un aplauso para ellos. La Fundación Museo Bolivariano les agradece, saluda a los funcionarios de la Gobernación del Magdalena y su Oficina de Turismo, también a los funcionarios de la Secretaría de Cultura del Distrito de Santa Marta que nos acompañan esta noche. Muchísimas gracias a todos por creer en nuestra programación. Les decimos que este evento de la Cátedra San Pedro Alejandrino, 200 años, y su evento del natalicio del Libertador Simón Bolívar es un proyecto 2022 apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura, la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía Distrital de Santa Marta. Les invitamos a nuestro próximo evento, el 17 de agosto, a partir de las 6, 7 de la noche, el aniversario número 36 de nuestro museo, con la exposición y un homenaje al maestro Edgar Ramírez Villamizar. Gracias a todos, Eduardo Ramírez Villamizar, gracias a todos por acompañarnos. Les invitamos a un cóctel en la zona lateral de nuestra casa principal. Bienvenidos siempre.